Hola, muy buenos días queridos estudiantes, espero se encuentren bien. Vamos a comenzar la clase de biología, siempre con la bendición de nuestro Papá Dios. Que hoy sea un excelente y hermoso día para todos nosotros y nuestras familias. Comenzamos la clase. El tema que vamos a desarrollar hoy va a ser el sistema nervioso central de mando de la respiración. Y para dar lugar a esto, ¿cómo se controla la respiración? Les hago una pregunta. Intenta dejar de respirar. ¿Por cuánto tiempo lo logras? Seguro, solo unos cuantos segundos, ¿no? El récord de una persona que consiguió permanecer sin respirar bajo el agua es de 22 minutos y 22 segundos. ¡Ay, impresionante! Pero la mayoría de nosotros solo lo logra por por 1 minuto a 2 minutos a lo máximo, no más. Es posible controlar voluntariamente los movimientos respiratorios solo hasta cierto punto. Podemos dejar de respirar por poco tiempo y también podemos disminuir la frecuencia de inspiraciones y expiraciones. Pero el verdadero control no depende de nosotros. Lo ejerce el sistema nervioso. Es así que las funciones del aparato respiratorio están reguladas por el sistema nervioso central, donde se origina el ritmo respiratorio básico. Existen dos mecanismos nerviosos separados que regulan la respiración. El primero se encarga del control automático o involuntario y el segundo del voluntario. El control involuntario. La respiración como tal es un proceso involuntario, es decir, que no depende de nuestra voluntad. Los centros nerviosos que ordenan los movimientos de inspiración y expiración están localizados en el bulbo, que se halla encima de la médula espinal, así como en la médula espinal misma. Las células nerviosas localizan el bulbo, envían órdenes para que se produzca la contracción o la relajación de los músculos que intervienen en la respiración. La alternancia de inspiración y expiración es determinada por los centros nerviosos situados en el tronco cerebral. Estos centros reciben información de otras zonas del cerebro, lo que permite que la respiración se adapte a variadas demandas metabólicas y se coordine para realizar otras funciones más, como la deglución, la risa, la tos, etc. Control voluntario. Dentro de ciertos límites, pueden también ser controlada voluntariamente, como cuando detenemos la respiración para bucear o para nadar. El sistema de respiración voluntario se halla localizado en la corteza cerebral. Las funciones básicas del sistema nervioso central con relación a la respiración son: actuar como generador central de la respiración,
transmitir el ritmo de respiración a las neuronas que actúan sobre los músculos respiratorios. Ajustar el ritmo respiratorio a las necesidades metabólicas del cuerpo. En condiciones de reposo, aproximadamente cada 5 segundos, el sistema nervioso manda impulsos que estimulan la contracción de la musculatura torácica y del diafragma, haciéndonos inspirar. Sin embargo, cuando realizamos un ejercicio físico, el sistema nervioso ordena a nuestras células aumentar su respiración celular, liberando más dióxido de carbono. Este gas, al combinarse con agua, forma el ácido carbónico, que torna la sangre más ácida. Este aumento de acidez es inmediatamente detectado por el sistema nervioso, que incrementa los movimientos respiratorios aumentando la frecuencia respiratoria. De igual forma, si hubiera una gran disminución de concentración de oxígeno en la sangre o un incremento de dióxido de carbono, la frecuencia respiratoria aumentaría. Esta variación de la presencia de gases en la sangre es detectada por receptores químicos localizados en las paredes de las arterias aorta y carótida, que envían señales al sistema nervioso. Como consecuencia, la frecuencia respiratoria varía, adecuándose a las necesidades del organismo. Por tanto, los receptores químicos incrementan la frecuencia respiratoria si ocurren los siguientes cambios en la composición de la sangre arterial. A. La disminución de la presión arterial de óxido, lo que constituye su tarea más importante. B. Incremento de la presión arterial de dióxido de carbono. Y C. La disminución del pH, aumento de la acidez. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades del aparato respiratorio y cómo prevenirlas. Una forma en la que podemos dañar severamente nuestro organismo e incluso el de otras personas es fumando tabaco. ¿Cómo sabes? El aparato respiratorio posee sistemas de purificación del aire para evitar a toda costa que los agentes extraños, como ser las bacterias, virus o partículas de polvo, entren a nuestro organismo. Él hace su parte del trabajo de manera eficiente. Pero muchas veces nosotros no cumplimos con nuestra parte y rompemos esas barreras de protección. Por ejemplo, cuando fumamos o nos exponemos a ambientes muy contaminados. Una forma en que podemos dañar severamente nuestro organismo e incluso el de otras personas es fumando tabaco. Cuando fumamos, las hojas del tabaco contenidas en el cigarrillo se queman y como producto de esto generan humo que contienen sustancias tóxicas como la nicotina, el alquitrán y varias otras. El humo del cigarrillo irrita las vías respiratorias,
se acumula en los alvéolos pulmonares, dificultando el intercambio gaseoso y baja las defensas del organismo frente al ataque de gérmenes, lo que provoca afecciones respiratorias como asma, bronquitis, enfisema pulmonar y otras más. De todas las enfermedades provocadas por el consumo de nicotina, el cáncer en diferentes órganos del aparato respiratorio como la naringe, faringe, pulmones, es la que más muertes causa a nivel mundial. Así se ha comprobado que una persona que fuma 5 cigarrillos por día tiene una probabilidad 8 veces mayor a morir de cáncer de pulmón que una persona que no fuma. Sin embargo, lo peor de fumar es que este hábito no solo causa daño al organismo del fumador, sino también al de los que les rodean y no fuman, como ser nosotros, los fumadores pasivos. Se ha comprobado que los daños a la salud son mayores en los fumadores pasivos, porque el humo generado por el cigarrillo es más tóxico que el humo inhalado por el fumador. Los fumadores pasivos más vulnerables son los bebés y niños como ustedes, cuyos padres fuman. Varios estudios demuestran que en sus primeros años de vida, los hijos de padres fumadores son mucho más propensos a sufrir enfermedades pulmonares que los bebés cuyos padres no fuman. Además, los padres que fuman en el hogar tienden a agravar los síntomas de los niños que tienen asma e incluso a provocarles ataques asmáticos. Por ello, los padres deben fumar fuera de casa o mejor aún, dejar de fumar. Asimismo, se ha comprobado que fumar o estar en contacto con el humo genera o empeora las enfermedades del aparato respiratorio, que detallaremos más adelante. Es posible que sientas que fumar está de moda, que te hace parecer más maduro o que facilita tu integración a un grupo. Pero piensa, lo que estás poniendo en riesgo. ¿Realmente vale la pena tener un vicio que puede durar toda la vida y que no solo te afectará a ti, sino también a tus seres queridos? Tú tienes la última palabra. Enfermedades del aparato respiratorio y cómo prevenirlas. El hábito de fumar es el directo responsable de la mayoría de los casos de cáncer de pulmón, casi el 87%, enfisema pulmonar y bronquitis crónica. Veamos de qué se trata cada una de estas enfermedades pulmonares. Vamos a hablar sobre el cáncer de pulmón, enfisema pulmonar, la bronquitis, la neumonía, la tuberculosis, la amigdalitis y el resfrío. Comenzamos por el cáncer de pulmón. Es una enfermedad que resulta del crecimiento maligno de células en el aparato respiratorio y es uno de los tipos de cáncer más comunes en el mundo.
Los síntomas más frecuentes son dificultad para respirar, tos, dolor en el pecho y pérdida de peso. El cáncer de pulmón es mayormente ocasionado por fumar. A mayor cantidad de cigarrillos diarios consumidos al día y cuanto más joven se empieza a fumar, mayor es el riesgo de desarrollar esta enfermedad. La exposición a altos niveles de contaminación, radiación y asbesto también puede aumentar el riesgo de padecer cáncer. Las causas. Fumar, la exposición a altos niveles de contaminación, radiación y asbesto también puede aumentar el riesgo. ¿Cuáles son los síntomas? Una tos que no desaparece y empeora con el tiempo. Dolor constante en el pecho. Tos con expectoración con sangre. Falta de aire, silbidos al respirar o ronquera, problemas repetidos por neumonía o bronquitis, inflamación del cuello y la cara, pérdida del apetito o pérdida de peso y la fatiga. Enfisema pulmonar. Es una enfermedad frecuente de los fumadores. Causa el colapso total o parcial del pulmón debido a variaciones de la presión dentro de la pleura. Normalmente la presión de aire en la cavidad pleural es más baja que la presión atmosférica, condición vital para un buen funcionamiento del pulmón. En las personas que padecen esta enfermedad, los alvéolos tienden a colapsar y a quedar como globos desinflados al terminar la expiración. Debido a esto, la ventilación pulmonar no es eficiente. ¿Cuáles son sus causas de esta enfermedad? Fumar, irritantes pulmonares, edad genética. ¿Cuáles son sus síntomas? Tos frecuente o sibilancias, tos que produce mucha mucosidad, falta de aliento, especialmente si hace actividad física. Un silbido o chirrido cuando respira. Sensación de presión en el pecho. Ahora vamos a hablar de la bronquitis. La bronquitis es la inflamación de los bronquios. Esta inflamación causa tos con mucosidad, dificultades para respirar, jadeo y presión en el pecho. Existen dos tipos de bronquitis, la aguda y la crónica. La bronquitis crónica es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en los que los bronquios inflamados generan una secreción mucosa abundante que produce tos y dificultad para respirar. El humo de los cigarrillos es la causa más común de esta enfermedad. El tratamiento aminora los síntomas, pero la bronquitis crónica es una enfermedad a largo plazo que nunca desaparece por completo. Las causas de esta enfermedad. La causa de la bronquitis crónica suele ser una larga exposición a irritantes que dañan los pulmones y las vías respiratorias. En los Estados Unidos, el humo del cigarrillo es la causa principal
La pipa, el cigarrillo y otros tipos de humo de tabaco también pueden causar enfisema, especialmente si se inhala. ¿Cuáles son sus síntomas? La tos, producción de mucosidad, el esputo, que puede ser transparente, blanca, de color gris, amarillento o verde. Rara vez puede presentar manchas de sangre. Fatiga, dificultad para respirar, fiebre ligera y escalofríos y molestias en el pecho. Además de las anteriores, existe una gran cantidad de otras enfermedades que afectan diferentes órganos del aparato respiratorio. Entre ellas está también la neumonía. Es una infección grave del pulmón causada por la multiplicación de microorganismos, bacterias, virus y hongos en el interior de los alvéolos. Estos se llenan de agua y pus, por lo que el enfermo no puede respirar y tiene tos persistente y fiebre. Las personas con mayor riesgo son los niños y los ancianos. Para prevenir la neumonía es importante lavarse frecuentemente las manos, no fumar y usar una mascarilla al limpiar áreas con polvo o moho. Las causas. Pueden causarla microbios llamados bacterias, virus y hongos. En los adultos, las bacterias son la causa más común de la neumonía. ¿Cuáles son sus síntomas? Tos. Con algunas neumonías, ustedes pueden expectorar una mucosidad amarillenta o verdosa o incluso moco con sangre. Fiebre que puede ser baja o alta. Escalofríos con temblores, dificultad para respirar. Puede únicamente ocurrir cuando sube escaleras o se esfuerza. La tuberculosis es causada por la infección de la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que ataca al pulmón formando huecos en el tejido. Si no es tratada a tiempo, puede causar daños severos e incluso la muerte. El principal síntoma es la tos persistente por más de 2 semanas, que incluso en algunos casos puede estar acompañada por restos de sangre. Las causas. Es causada por como ya lo dijimos, por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis pulmonar es contagiosa. Esto quiere decir que la bacteria puede propagarse fácilmente de una persona infectada a otra no infectada. ¿Cuáles son sus síntomas? Ya dijimos que son tos que dura 3 semanas o más, tos con sangre, dolor en el pecho o dolor al respirar o toser, pérdida de peso involuntaria, la fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas, escalofríos. La amigdalitis. Esta enfermedad se manifiesta como una inflamación de la amígdala, de las amígdalas, causada por la bacteria Streptococcus beta hemolítico. Los principales síntomas son el dolor de garganta y fiebre. Las causas. Es causada con mayor frecuencia por virus comunes, pero las infecciones bacterianas también pueden ser la causa. Los síntomas.
las amígdalas rojas e inflamadas, así como ven en la imagen. Parches o recubrimientos blancos o amarillos en las amígdalas. ¿Notan en la imagen? Hay dolor de garganta, dificultad o dolor al tragar, al comer, fiebre, las glándulas sensibles y dilatadas, los ganglios linfáticos en el cuello, una voz rasposa, apagada o ronca. El resfrío, esa la conocemos todos, ¿no? El resfrío es producido por algún agente patógeno, generalmente un virus, que ha burlado todos los sistemas de seguridad del aparato respiratorio. A manera de defensa, para eliminar estos microorganismos extraños dentro de las fosas nasales, aumenta la secreción de moco y se padece de tos y estornudos. Para curarse del resfrío, lo aconsejable es guardar reposo, evitar cambios bruscos de temperatura y tomar gran cantidad de líquidos. ¿Cuáles son sus causas? La infección por un rinovirus es la causa más frecuente para el resfriado o catarro. Se adquiere normalmente por inhalación y a través de boca, ojos o nariz. ¿Cuáles son sus síntomas? Ya hemos dicho una fiebre, ¿no? Con escalofríos. Hay dolor de cabeza, dolores musculares y fatiga. Podemos tener tos, los síntomas nasales como congestión nasal, rinorrea, moco amarillo o verde y constantes estornudos, ¿no? Y también tenemos dolor de garganta cuando ya es más fuerte el resfrío. Bueno, acá terminamos el tema, ¿no? Y les dejo un consejito, ¿no? La salud es lo más importante que nosotros podemos tener. Gracias por su atención. Nos vemos la siguiente clase.